¿Mm? Algunas consideraciones de carácter de logística. Por asuntos de estabilidad del sistema, necesitamos que los micrófonos de quienes no son expositores estén apagados, porque si no se interrumpen las exposiciones. Así que eso es lo primero que les voy a pedir, como una noción de orden. Lo segundo es que esta misma transmisión está siendo derivada al canal de Poder Judicial, en donde van a estar interactuando a través de, esperamos, un correo electrónico. Y bueno, entonces, siendo las 15:16 horas, damos inicio a este seminario que organiza el capítulo chileno de jueces civiles, y que esta es una organización que tiene poco tiempo, pero que tiene por objeto justamente generar conversación sobre temas de derecho civil, y tiene dos ámbitos, un ámbito interno y un ámbito externo, y este seminario se enmarca justamente dentro de esa política de poder conversar con distintos partícipes de quienes trabajan en el derecho civil. Y es por eso que en este seminario, que tiene por objeto conocer exposiciones relativo a la responsabilidad médica, pero particularmente del acto médico, hemos querido convocar a estos 4 especialistas que siempre nos han acompañado, y que se los voy a pasar a presentar. La primera es doña Claudia Lassen, que es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ex juez civil del 15 Juzgado Civil de Santiago, con una larga trayectoria profesional, y que participa y nos colabora siempre, y por tanto yo debo darle las gracias desde ya a ella, y ella tratará el tema de el consentimiento informado, desde la perspectiva que ella nos va a explicar, que dice relación con cómo ve la judicatura este problema. Este problema que para muchos médicos es como indisoluble, digamos, que no tiene solución, hasta dónde se llega, de qué se trata. Bueno, la ministra Lassen nos explicará en un tiempo acotado, porque no tenemos toda la tarde, digamos, cuál es su visión respecto del tema, y podremos escucharla adecuadamente. Posteriormente escucharemos a Carlos Pizarro, que es doctor en Derecho Civil, también alguien que nos colabora siempre desde hace ya décadas, diría yo, en las capacitaciones internas de los jueces, y también un gran amigo. Carlos, especialista en Derecho Civil, tiene un libro sobre responsabilidad médica, y en esa perspectiva lo convocamos y nos propuso trabajar el tema de cómo se construye la Lex Sarti. Porque, bueno, probablemente ese es uno de los temas más complejos de vislumbrar. Luego, esta es la primera etapa, cada uno de ellos pondrá entre 15 y 20 minutos, y haremos una apertura para preguntas, comentarios, y luego de eso, transcurridos unos 10 minutos, pasaremos a escuchar a nuestros segundos panelistas, que es Álvaro Vidal, doctor en Derecho Civil, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, también un gran amigo y un gran colaborador, también desde hace décadas. Yo creo que entre Carlos y Álvaro lo hemos exprimido en sus últimos años, pero siempre tienen mucha colaboración. Y Álvaro se adentrará en el problema de la causalidad, que creemos nosotros es de los puntos que poco se toca en materia de responsabilidad civil médica, porque se tiende esta idea a pensar que como que la causalidad es algo que no importa. Y bueno, el avance de la discusión nos lleva justamente a señalar que ese es uno también, al igual que la Lex Sarti, de los principales puntos que tenemos que analizar. Luego expondrá Pedro Pablo Hansen, abogado, y que, claro, siempre tiene la difícil tarea de litigar en los tribunales civiles. Él trabaja en Falmet, y lo quisimos invitar, y él generosamente ofreció su participación, porque, bueno, como les decía,
la gracia de sentarse a conversar en una mesa es poder escuchar distintas visiones desde distintas perspectivas, digamos. ¿Ah? Y bueno, qué mejor perspectiva de un litigante especializado en estas materias, con bastante experiencia, que nos conversará cuál es la visión que él tiene respecto de un tema que parece ser que avanza en distintos sentidos, y ahí nos expondrá cuáles son las posiciones, que es en materia de cirugía estética. Como ven, este es un panel variado. Yo quisiera nuevamente agradecerles a Claudia, Carlos, Álvaro y Pedro Pablo por su participación generosa en esta actuación. Y bueno, para hacer concordante los horarios, pasamos a escuchar entonces a Claudia. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias al capítulo chileno de jueces y al Comité de Jueces Civiles de Santiago por la organización. Voy a partir mi ponencia en este breve tiempo sobre el estándar judicial del consentimiento informado, refiriéndome al fundamento del deber de informar, su contenido, la forma de acreditarlo, y finalmente un breve comentario a una sentencia reciente de la excelentísima Corte Suprema. Para los médicos no solo existe el deber de apegar su actuar a la lex artis, sino también el deber de suministrar a los pacientes la información necesaria para que ellos puedan decidir libremente si se someten o no a una intervención quirúrgica. Y en este sentido cobra relevancia la Ley 20.584, que consagra el deber de informar. Esta ley dice relación con los derechos y deberes de los pacientes en las acciones vinculadas a las atenciones de salud. Y este deber de informar de los médicos se encuentra precisamente recogido en el artículo 8º de dicha ley, que señala que toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible. El fundamento de este deber de informar, conforme lo ha señalado la doctrina y ya buena parte de los fallos, es el principio de la autodeterminación de los pacientes, toda vez que son estos quienes exponen su integridad física y psíquica en una intervención quirúrgica o en un tratamiento, y por lo tanto ellos son los llamados a decidir si se someten o no a una intervención. Este deber también se ha dicho que se afinca en la necesidad de compensar el desequilibrio que existe entre el médico y el paciente, toda vez que el médico es un experto y el paciente en realidad podría decirse no tiene los conocimientos necesarios, tiene una ignorancia en el tema. Y hay también una asimetría en la información y una relación de dependencia entre médico y paciente, toda vez que este último deposita toda la confianza en él. Y así como existe el deber de la información, también está consagrado el derecho de los pacientes a la información. Y este derecho está consagrado en el artículo 10 de la misma ley, que señala que toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento, de los riesgos, en fin, y del pronóstico cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Entonces, es el paciente el titular del derecho a la información, lo que permite un consentimiento informado que habilita al médico para llevar a cabo esta intervención médica. Entonces, el consentimiento informado importa, por una parte, que el paciente tiene conocimiento de las implicancias y riesgos de la intervención, y una vez que tiene conocimiento de esto, decide libremente si se somete o no a una intervención o tratamiento. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de este deber de información? El legislador, si bien reconoce este deber, el contenido fue fijado de manera general. La idea es que el médico entregue información conforme a los avances de la medicina durante todo el tratamiento y que esta información sea entendida por el paciente considerando su edad, su condición de salud, su nivel de comprensión. Es importante recalcar aquí que el artículo 10 de la ley incorporó un aspecto subjetivo, porque considera al paciente en particular al indicar que esta información es de acuerdo a la edad y condición personal y emocional del paciente.
Puestos entonces ante una demanda por incumplimiento del deber de informar para resolver acerca de si el médico demandado cumplió con la obligación de informar en forma suficiente, corresponde determinar cuál es la información que se requiere para satisfacer este deber. Y el artículo 8 señala que toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible. Pero, ¿qué es lo que se entiende por suficiente, como nos señala la ley? La ley no se pronuncia sobre los riesgos que debe informar, limitándose a indicar entonces que el paciente tiene derecho a informar de los riesgos que de la intervención o el tratamiento pueda representar. Pero una primera aproximación al tema nos indica que no se trata de informar todos los riesgos al paciente. El médico no debería informar los riesgos atípicos, los inusuales, los raros, al punto que al paciente le genere tal temor que se inhiba de realizar esta intervención quirúrgica o este tratamiento. O también que sea tal la cantidad de información que recibe el paciente que en realidad no sepa o no pueda representarse cuáles riesgos efectivamente pueden acaecer y cuál es muy remoto que suceda. La obligación de informar al paciente entonces, sobre todo cuando estamos ante la medicina curativa, tiene ciertos límites y debiera quedar fuera de esta obligación los llamados riesgos atípicos por imprevisibles o infrecuentes, frente a los riesgos típicos, que son aquellos que pueden producirse con más frecuencia conforme a la experiencia y el estado de la ciencia. Como tribunal, me atrevería a decir que lo exigible es que el médico limite la información a aquellos riesgos de frecuente ocurrencia y los más graves. Eso en el ámbito de la medicina curativa, porque en cambio parece que en el ámbito de la medicina estética el deber de información médica es mayor, debiendo advertírsele al paciente de cualquier riesgo, secuela, complicación o resultado adverso que pueda suceder, sea este de carácter temporal o permanente. Ello por cuanto la libertad de opción en el caso de este tipo de tratamientos o intervenciones es muy superior a la que se tiene en el caso de la medicina curativa para rechazar la intervención quirúrgica, porque esta no tiene el carácter de urgente ni necesaria. No se trata de aquí de mejorar la salud de las personas, sino mejorar un aspecto físico. Entonces, cuanto menos necesaria es desde el punto de vista de la indicación médica, parece que las exigencias son mayores. Y en ese sentido, se ha pronunciado también en Alemania el Tribunal Federal Supremo al exigir a los pacientes una información extensa. Ellos señalan que incluso en caso de una operación láser experimental, que por su finalidad es comparable con una intervención más bien cosmética, hay que decirle, sin rodeos a la paciente, que si tiene mala suerte podría perder la vista por completo. También en otro tipo de operaciones o intervenciones estéticas se debería incluir, según la jurisprudencia de ese mismo tribunal, la presentación de fotografías, por ejemplo, de deformaciones resultado de intervenciones fracasadas. Bueno, pero volviendo a nuestro ámbito nacional, la ley también dispone que la información debe ser oportuna y comprensible. Oportuna no tiene mayor complejidad, se trata que se facilite al paciente con una antelación suficiente para que le permita reflexionar sobre si someterse o no a una intervención quirúrgica. Comprensible implica que el paciente entienda razonablemente la información que se le suministra, el diagnóstico, el tratamiento, las posibles consecuencias. Y esta forma de entregar la información por parte del médico debe medirse en relación a una persona promedio. Y tenemos que tener en cuenta también que esta clasificación no se refiere exclusivamente al procedimiento o tratamiento, sino que también hay que tener en cuenta las condiciones particulares de la persona que está al frente del paciente, como lo indica el artículo 10 de la ley. Ahora bien, ¿cómo se suministra esta información? Esta información no hay formalidad alguna,
es consensual, pero debe dejarse constancia por escrito en un instrumento, generalmente, no es que deba, generalmente se deja constancia en un instrumento privado que contiene el consentimiento y que se firma por el paciente. Pero no debemos olvidar también que es parte de la lex artis médica la existencia de una ficha clínica donde debe dejarse constancia de la información suministrada al paciente, de los posibles tratamientos, de los riesgos informados, si se entendió la información entregada, y esta obviamente debe ser concordante con el documento del consentimiento informado. Pareciera ser que en la entrega de la información por parte del médico podemos vislumbrar tres etapas. La información verbal, que es de gran importancia porque aquí se produce la interacción entre médico y paciente. El médico se interioriza de las características quizá del paciente, el paciente a su vez puede plantearle las inquietudes al médico. Tenemos el consentimiento informado, que es un instrumento privado que más bien podría ser una preconstitución de prueba en caso de que se judicialice el caso, y la ficha clínica, que es el documento más importante. Como dije, la regla general es que esta información se entregue en forma verbal, pero la misma ley se encargó de establecer ciertas excepciones y dice que debe constar por escrito esta información, la entrega, en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos y diagnósticos terapéuticos invasivos, y en general para la aplicación de procedimientos que conllevan un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. En esos casos, la información misma, el hecho de su entrega, la aceptación, el rechazo, debe constar por escrito en la ficha clínica del paciente. La ley también estableció una presunción simplemente legal en favor del médico. Se presume que la persona que ha recibido la información pertinente para la manifestación de su consentimiento cuando hay constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento del cual debe someterse. Aquí, bueno, el legislador optó por alterar la carga de la prueba del 1698 del Código Civil, porque si estamos ante un contrato de prestación de servicios médicos, es al paciente demandante en quien recae la obligación de acreditar la existencia del contrato y del médico demandado acreditar su cumplimiento, pero aquí la ley puso de cargo del demandante justificar el incumplimiento de la obligación. Y entonces el médico solo debe aparejar los documentos que acrediten la presunción. Bueno, dicho todo esto, hay que señalar que el incumplimiento del deber de informar por parte del médico puede ser fuente de responsabilidad médica. Y este deber de información es una obligación distinta y distinguible de la obligación principal del médico relativa a la prestación del servicio respecto del cual debe informar. Entonces, independientemente de si existe o no error en la lex artis, los médicos pueden resultar responsables por los daños y perjuicios de los pacientes a quienes se les brindó insuficiente o ninguna información. Ello por cuanto la ausencia de información respecto a un riesgo que debió informarse al paciente involucra un daño, al menos la pérdida de la posibilidad del paciente de elegir entre aceptar o no estos riesgos y que puedan reclamarse por la vía de la indemnización de perjuicios. Tenemos la hipótesis de que si el médico no informa el riesgo, no implica que vaya a ocurrir. Si no lo informó y no ocurre, no hay ninguna indemnización que reclamar. Si el riesgo ha sido informado por el médico y este se verifica, tampoco hay indemnización alguna si es que no hay infracción a la lex artis, porque es algo que podía ocurrir, se le informó y el paciente lo aceptó. Pero diversa es la situación en que el riesgo no se informa y este sí se verifica, por cuanto el paciente nunca asumió el riesgo, quedando sin la alternativa de reflexionar, ponderar, analizar, en definitiva, si decide asumir o no el riesgo involucrado en el acto médico específico. Y en este caso procedería la indemnización por la pérdida de la chance o de la oportunidad. Ahora me voy a referir a una sentencia de la excelentísima Corte Suprema
de 1 de junio pasado, que desestimó un recurso de nulidad sustancial deducido por el médico demandado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su vez confirmó la sentencia de primer grado que condenó al Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile y al médico tratante a pagar a la actora una indemnización de perjuicios que ascendió a 4 millones de pesos a título de daño moral. Es una demanda por responsabilidad extracontractual que se cimienta en las reglas de los artículos 23, 14 y siguientes del Código Civil. La actora fue operada en el Hospital Clínico, como ya dije, por un médico, y la intervención consistía en una cirugía de hipertrofia mamaria de tipo reconstructivo. Por las complicaciones en el postoperatorio, que correspondían a una necrosis, fue sometida a una nueva intervención, y en esta segunda intervención sufrió la pérdida de la areola y pezón de una de las mamas, como también la pérdida de tejido y heridas en esa zona. No pudo quedar establecido en la sentencia la existencia de negligencia o infracción a la lex artis médica, ni en el acto operatorio ni en el postoperatorio. También quedó asentado en el fallo que el demandado no informó al actor en forma oportuna y comprensible el riesgo de sufrir necrosis y la pérdida de la areola y pezón de alguna de sus mamas, no apareciendo que en el consentimiento informado que se le hizo firmar que podía sufrir estas consecuencias. La sentencia dio por establecido la existencia del daño y que este daño provenía de la falta de información completa de las posibles consecuencias de la operación que en definitiva padeció. Y sobre la base de estos hechos, entonces, se asentó por el fallo que se infringió la ley 20.584, ya que atendía las circunstancias particulares de la paciente, que padecía, en este caso, de obesidad mórbida, con peso por mama de gran consideración y al parecer fumadora, y no se le detallaron los riesgos que podía conllevar esta intervención. El médico en su oportunidad, cuando se defendió y cuando recurre de casación, esgrimió que la necrosis y la pérdida de la areola y del pezón en una de las mamas no podía constituir una infracción al deber de informar, porque esa consecuencia no era ni grave o frecuente, ni era usual o esperada, y carecía entonces de la entidad suficiente como para ser incorporada en el consentimiento informado. La Corte, sobre ese punto, señala que aun cuando se asumiera que no es deber del médico informar de todo riesgo, sino solo de aquellos de mayor frecuencia y mayor o gravedad, indica que la frecuencia o falta de gravedad de dicho riesgo era una cuestión que debió ser acreditada por el médico. Entonces le traslada esa carga al médico. Y señala entonces que en definitiva, se infringió, como ya dije, la ley 20.584, que le imponía la obligación de informar, al no haber demostrado que ese riesgo carecía de gravedad o no era frecuente, privó a la paciente de la información necesaria para ponderar y decidir someterse o no a la intervención. Y finalmente señala que también reconoce que aquí no hubo infracción a la lex artis, pero que al no haberse informado a la paciente, perdió la oportunidad o posibilidad de optar por no someterse a la intervención o por buscar otros tratamientos. A mí me parece este fallo destacable porque es el caso por antonomasia en que el caso de infracción al deber de informar habilita al paciente para reclamar una indemnización consistente nada más en la pérdida de la posibilidad de haber elegido. Acá el paciente no estuvo en condiciones de representarse los efectos colaterales de la intervención quirúrgica a pesar de la destreza en el cumplimiento de la lex artis médica. Lo que subyace aquí, la sentencia lo deja sentado también, es que el médico no podía excusarse por los daños porque se vulneró la autonomía del paciente al no informar de los efectos al no informar de los posibles riesgos que podía aparecer.
es un caso de incumplimiento imperfecto del deber de informar porque hubo una información, hubo un consentimiento informado, pero no de estos riesgos que sí debió haber informado el médico. Queda plasmado también en esta sentencia que el deber de informar constituye una obligación distinta a la obligación principal del médico relativa a la prestación del servicio. Además, acá en esta sentencia responde a la pregunta de qué daño es el que se indemniza por la omisión del deber de informar. Si es todo el daño derivado de la intervención proveniente del riesgo no informado o el daño moral que se le produjo a la actora por no haber tenido la posibilidad de elegir someterse o no a esta intervención. Y parece que la sentencia entonces opta por esta segunda postura. Como conclusión, podemos señalar que el consentimiento informado es un mecanismo de la autodeterminación del paciente. Cuando hablamos de consentimiento informado nos referimos a que el paciente conozca las implicancias y riesgos y consecuencias de la intervención o tratamiento. Esta en forma de entregar la información es consensual, se acredita por cualquier medio de prueba, salvo los casos en que la ley expresamente indica que debe constar por escrito, tratándose de tratamientos o intervenciones invasivas o que conllevan un riesgo relevante. Se estableció por la ley una presunción simplemente legal en favor del médico en caso que haya constancia escrita, constancia de la firma del paciente en el documento explicativo del procedimiento, y la infracción del deber de informar puede generar responsabilidad de verificarse el riesgo no informado. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gran tema, y te agradecemos mucho la claridad con la que la has expuesto. No es fácil eso, sobre todo el último caso que nos señalaste. Dejo entonces con ustedes a Carlos Pizarro. Carlos, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Les agradezco la invitación y saludo también al capítulo chileno de jueces civiles. Creo que te perdimos un minuto en el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, les decía que les deseaba lo mejor en el capítulo chileno de jueces civiles y que contaran con mi colaboración. Bueno, la temática a la cual me voy a referir es un clásico de la responsabilidad médica. Se trata de la construcción de la Lex Artis, tras lo cual está, como es evidente, un elemento fundamental de la responsabilidad de los médicos y también un elemento fundamental de la responsabilidad civil, a saber, la culpa, ¿no? Desde el momento que nosotros abordamos una hipótesis de responsabilidad civil, sabemos que la regla general en el Código Civil es tratar las hipótesis de responsabilidad como hipótesis que requieren, ¿no?, el elemento de la culpa. Ocurre en la responsabilidad médica que existe una diversidad de reglas que conviven para resolver los problemas de negligencias médicas que denuncien los pacientes. Y eso convoca entonces, en primer lugar, referirse al estándar de diligencia, ¿no?, que requeriría emplear el médico para efectos de excluir la responsabilidad. Utilizo acá una nomenclatura que ha propuesto el profesor Papagiannis y me referiré en consecuencia, en primer lugar, a lo que se denomina estándares de diligencia generales o genéricos, ¿no? Y digo esto, puesto que en el ámbito de la responsabilidad de los médicos existen tres principales reglas de culpa que están basadas en un estándar de diligencia genérico. La primera es la responsabilidad contractual, que conforme el artículo 1547 establece como un requisito de ese ámbito de la indemnización
la necesidad de una culpa y reconduce al patrón del buen padre de familia, lo 44, es decir, lo que denominaríamos la culpa leve. Con toda la crítica que merece hoy en día, como es evidente, hablar del buen padre de familia y los intentos que se han planteado, ¿no? De sustituirlo por una expresión más neutra, como puede ser una persona razonable, invocando la razonabilidad, que es un patrón más propio del sistema del common law. Pero en definitiva, la responsabilidad contractual se basa en la culpa, hay un estándar, en materia médica hay un contrato en variadas oportunidades, y por ende quedaría sometido a ese régimen, que sería una culpa ordinaria común. No es tan distinto en el caso de la responsabilidad extracontractual, que también puede estar invitada a los casos de negligencias médicas, cuando, por ejemplo, demandan las víctimas por rebote, ¿no? Su daño propio, y en consecuencia, en ese caso, habrá que reconducir el problema nuevamente a un estándar de conducta genérico, que es la culpa prevista en el artículo 2314 siguiente. Sin embargo, en tercer lugar, y nuevamente ahí hay otro estándar general o genérico de diligencia, está la ley del auge, que en el artículo 38 invoca o establece como elemento de imputación subjetiva a los médicos o a los órganos de salud, la verdad, para ser más preciso, la falta de servicio. En consecuencia, ahí no se dice mucho, porque en realidad hay que comenzar a entender cuál es el comportamiento que es exigible al médico a la luz de estos estándares de diligencia de carácter genérico, sin dejar de mencionar, además, otro estándar de comportamiento que a mí me parece que es genérico, a pesar que esté en el ámbito penal, que es el artículo 491 del Código del Ramo, que establece nuevamente una expresión que requiere dotarla de contenido, cuál es la negligencia culpable. Entonces, ese estándar, ¿no?, general de diligencia o genérico no nos permite de manera muy clara avanzar para determinar cómo tiene que comportarse el médico, lo que deriva en la necesidad de hablar de una culpa profesional, ¿no? El gran avance, en definitiva, de las hipótesis de responsabilidad que convocan un servicio que requiere estudios o conocimiento técnico, es pasar a la expresión de la culpa profesional. Y esa culpa profesional va a determinar la necesidad de recurrir esta vez a lo que se denomina la lex artis. Y la lex artis va a ser el conocimiento, ¿no?, técnico que le es requerido a un médico, de acuerdo al avance, ¿no?, de la ciencia de la medicina, pero necesariamente considerando las circunstancias en las cuales el médico ejecuta el acto médico que se está evaluando si fue diligente o no. Y esa cuestión es fundamental, puesto que al momento de resolver si el médico incurrió en culpa o no, no será lo mismo si el acto médico ha sido realizado en determinadas circunstancias, como puede ser la urgencia, que si se trata, como es evidente, de una intervención programada y con instalaciones donde se le provea de todo lo necesario. De hecho, hay un caso célebre, ¿no?, ya algo antiguo, de un médico que tenía nada más 20 horas de estudio o de preparación en anestesiología, y que él llevó a cabo esa intervención, pero bueno, no había nadie más que lo hiciera, y él con sus conocimientos en Chiloé llevó a cabo este acto, lo que significó un daño importante para la paciente, ¿no? Entonces, hay que evaluar la conducta del médico de acuerdo a las circunstancias en que se lleva a cabo el acto médico. Y esa culpa profesional, entonces, va, a requerir de esta lex artis que tiene ese elemento del avance de la ciencia asentado y no excepcional, ¿no? Puede que en la revista Nature o en una revista reciente aparezca un conocimiento más adecuado para llevar a cabo el acto médico,
pero no vamos a exigirle al médico que esté al 100% al día de cualquier publicación que se haya emitido, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Tiene que estar ya compartido. De ahí que se hable, para efectos de pensar en la exigencia al médico de conductas que son comúnmente aceptadas, ¿no? Lo que requiere una cierta convención dentro del ejercicio de la medicina. Es decir, es usual, es recurrente, es común que los médicos frente a esta situación se comporten de esa manera determinada, y eso significará que se ajustan a la lex artis considerando las circunstancias. Pero además de eso, un esfuerzo, ¿no?, importante para poder determinar si la conducta es diligente o culpable, tiene que ver ya no con un estándar de diligencia genérico, sino con un estándar de diligencia específico, reitero, en esta nomenclatura que propone el profesor Papagiannis, donde discutía, ¿no?, la semana pasada discutíamos sobre esto, si era mejor, en definitiva, tener estándares de conducta específicos, ¿no?, que le daban más predictibilidad a la gente, y en este caso al médico para comportarse, o en realidad debíamos continuar con un estándar de diligencia genérico, y en ese caso entonces hay menos predictibilidad y por ende hay menos libertad de acción, porque el sujeto, ¿no?, en definitiva va a tener más cuidado con lo que hace para efectos de no incurrir en la infracción al estándar genérico, lo que se contrapone al estándar de diligencia específico, que le da más claridad y por ende le da más libertad de acción, ¿no? Porque en definitiva sabe de manera concreta qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debería hacer. Y esos estándares de diligencia específicos me parece que se han ido acrecentando en el ámbito de la medicina por dos vías, ¿no? Una normativa que se origina, me parece, en el artículo 4 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que faculta al Ministerio de Salud para que dicte protocolos de cómo debe llevarse a cabo una conducta para evitar determinados eventos adversos o eventos centinelas. Y hay, entiendo, 9 protocolos. La verdad que nadie más se ha preocupado ni de actualizarlos, ni de pensar en otros protocolos. Se dictaron 9 y nunca más nadie tocó eso. Bueno, sabemos que el Ministerio de Salud tiene otras preocupaciones más urgentes hoy, pero esto ya tiene bastantes años y no se ha modificado. ¿Y cómo no se ha modificado? Entonces, se produce ahí, en esos protocolos, un estándar de conducta específico, ¿no? En el caso que tenga que operarse un órgano, entonces hay un protocolo para que el médico haga tal o cual cosa y no se equivoque de órgano, para que el paciente no se caiga de la camilla, entonces tiene que hacerse tal y tal otra cosa, para que no quede una gasa u otro objeto en el cuerpo del paciente, se llevan a cabo tal y tales conductas, lo cual nos conduce, bajo la nomenclatura del estándar de diligencia específico, a lo que conocemos en la nomenclatura más local de la responsabilidad civil, a la culpa infraccional. Desde el momento que el médico no se comporta como se lo indica la normativa, incurre en una infracción a esa conducta que se le exige y por ende habrá culpa civil, ¿no? La infracción deriva necesariamente en una culpa civil. Ahora, eso es más relevante, como es evidente, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, que es la responsabilidad contractual, puesto que es la contractual, como aseveramos algunos, un tema discutido, quien tiene que probar, ¿no?, la diligencia es el médico y no el paciente, conforme a la carga de la prueba que establece el artículo 1547, inciso tercero, al señalar que será el deudor, en este caso el médico, quien tiene que probar la diligencia debida, ¿no? En consecuencia, ahí hay un ámbito del comportamiento de los médicos que está normado en estos protocolos, pero desde el punto de vista de la autoridad administrativa, lo cual origina una culpa infraccional. Más allá de eso, y a mí me parece que este es el meollo, ¿no?, para poder ir avanzando en descubrir la lex artis que le es exigible a los médicos, que exige, ¿no?, determinar ciertas convenciones técnicas de cómo tienen que comportarse los facultativos médicos, refiere a los protocolos que ya no estén previstos en ninguna norma, sino que sean protocolos que se originen en los mismos
especialistas de la medicina. Y así vemos, ¿no? Si uno se mete en ciertas páginas de determinados clínicas o de centros hospitalarios, donde empiezan a originarse una serie de protocolos de cómo tienen que llevarse a cabo determinados actos médicos. No es tan fácil acceder a ellos, yo creo que ahí hay un problema de acceso, ¿no?, para poder determinar, pero tengo la impresión, ¿no?, que la medicina cada vez más tiene un patrón de conducta específico para llevar a cabo un acto médico en relación al paciente. Y me parece que ahí entonces se va a dotar del núcleo central, esencial, de la Lex Artis para determinar si el médico actuado o no conforme que le es exigible, sin olvidar, insisto, las circunstancias donde lleva a cabo ese acto. Luego, entonces, de alguna manera, ¿no?, el contrato médico, que es una cuestión que hace un tiempo ya indiqué, el contrato médico se va transformando en una especie de contrato dirigido, puesto que el contenido, ¿no?, de los deberes de conducta del médico no solo están determinados por esta Lex Artis, que se supone que el juez tiene la tarea ingrata, ¿no?, de construir de cómo ese médico tiene que comportarse en relación a ese acto médico preciso que se le imputa causó una lesión, sino que hay esos protocolos que pueden auxiliar en definitiva y determinar si existe o no existe un alejamiento al comportamiento que le era exigible al médico. Y si ese alejamiento existe, entonces habrá necesariamente culpa del médico. Distinto es quizás, y es una cuestión también que se discute, si la culpa del médico que trabaja en el ámbito público es relevante o no para su responsabilidad personal. En Chile yo creo que esta cuestión no está tan clara, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, ¿no?, y jurisprudencia, donde está claro que en el ámbito público el médico público en cuanto funcionario solo va a responder si es que ha tenido, ¿no?, una conducta grosera, es decir, que pueda calificarse como una conducta de culpa grave o dolosa. En caso contrario, su conducta culposa estándar, por así decirlo, queda soportada por el Estado, dado que llevaba a cabo una función pública en relación al interés general de las personas, como lo mantiene desde antiguo, por ejemplo, el Consejo de Estado francés, ¿no?, donde se manifiesta una diferencia radical entre lo que es la responsabilidad del médico en la medicina pública y el médico en la medicina privada. Acá digo que no es tan claro porque la ley del auge, y solo para los casos que quedan supeditados a esa ley, evidentemente, indica que, como es lógico, ¿no?, la culpa del médico va a ser necesaria para exigir la responsabilidad del órgano público de salud, pero luego, ¿no?, el derecho a repetir en contra del médico requiere una culpa agravada, ¿no? Aparte de tener que hacerle un sumario, necesariamente para que pueda proceder la repetición en contra del médico, tiene que haber una culpa agravada, que es lo que regula el artículo 40 de la ley del auge. El último aspecto, ¿no?, luego que uno tiene claridad, si es que se puede lograr claridad, dada la dispersión normativa que existe en materia médica, si es que el paciente entró a un recinto hospitalario militar, un recinto hospitalario público, un órgano de salud municipal o en cambio una clínica, y todos estos regímenes, ¿no?, especiales que convocan, aparte del derecho común, contractual, extracontractual y del auge, o el reenvío, si se trata de un hospital militar, a la ley común extracontractual, si es que podemos, ¿no?, ubicarnos en todo ese enjambre normativo y recurrir a la Lex Artis como la ha explicitado, todavía queda el problema más grueso, ¿no?, que es quizás el más difícil de afrontar, que es el tema probatorio. Y digo que es difícil afrontarlo, en primer lugar, porque en la práctica los abogados demandantes siempre tienen la duda si recurrir o no a un peritaje. Y la duda
del peritaje, ¿no? Que uno se va a auxiliar en otro médico que va a ser designado por el tribunal, porque las partes no se van a poner de acuerdo, va a emitir efectivamente un dictamen, pero un dictamen que nadie contrasta, ¿no? Ni siquiera a veces se trata de un especialista en la materia que se está tratando en el juicio, pero la prueba, ¿no? Alta que tiene el peritaje lleva a inclinarse normalmente un juez respecto del peritaje, sin que eso pueda ser contrastado, ¿no? De quién lo emitió, por qué dijo esto, por qué, qué conocimientos tiene usted respecto a esta materia. Todo eso está en la nebulosa, me parece a mí, en razón de un sistema probatorio anquilosado, procesal civil. Entonces es una lotería, en definitiva, el peritaje, puesto que si dice que hay culpa, el juicio está más o menos claro. Si dice que no hay culpa, en cambio, lo más probable es que se deseche, ¿no? La responsabilidad del médico, puesto que queda bien blindada la sentencia por lo demás, si es que se apoya en ese peritaje. Y por otro lado, tampoco es tan claro, y esta es la segunda cuestión, y con esto termino, la jurisprudencia en torno a cómo asume la culpa frente al recurso de casación en el fondo. Yo diría que la primera sala, en la que le tocan los problemas de responsabilidad médica en el terreno privado, ¿no? Puesto que la otra es la tercera sala, es cierto que existe una mayoría de jurisprudencia que plantea que la culpa es una cuestión de derecho, ¿no? Que requiere, en definitiva, o que es susceptible de la casación en el fondo. A mí me parece que eso hoy día no es discutible desde un punto de vista teórico, puesto que el juez, ¿no? Va a observar los hechos que ocurrió y él va a determinar si es que corresponde o no calificar esa situación de hecho como un acto culpable o no del médico, y por ende debiera ser susceptible de casación en el fondo. Pero la barrera, ¿no? La barrera que a veces se instala, y depende mucho, me parece a mí, de la admisibilidad y de la relación de la admisibilidad sobre todo, depende si se invocan o no se invocan las famosas, célebres a esta altura, leyes reguladoras de la prueba. Uno debiera plantear que no. Si se trata de una cuestión de derecho, la calificación de la culpa, el abogado o la abogada, ¿no? Podría ir y decir simplemente, miren, yo dejo los hechos intactos, pero a mí me parece que aquí el juez razona mal para efectos de determinar que existe culpa o no existe culpa, sin tocar los hechos. Distinto es si es que uno quiere tocarlo, y ahí, bueno, entrará en lo que es la ley reguladora. Sin embargo, me parece que existe poca claridad en la jurisprudencia respecto a eso, a veces pasan, a veces no pasan, con lo cual pareciera ser, ¿no? Como indicación, que sería necesario siempre arrastrar leyes reguladoras para efectos de reforzar la admisibilidad en el ámbito de la infracción de culpa, ya sea el 44 en relación al 1547, el 2014, o si se quiere el artículo 38 de la ley del auge. En consecuencia, y para terminar, ¿no? Me parece que efectivamente la Lex Artis es un modelo de comportamiento al cual debemos recurrir para poder calificar o no la conducta del médico como culpable, que debemos considerar las circunstancias en las cuales se lleva a cabo el acto médico y además debemos tener en cuenta todo este andamiaje normativo, pero también en la práctica, que determina ciertas convenciones técnicas de cómo debe comportarse el médico en un caso específico. Y entonces, la tarea, la verdad, más bien de los abogados y no de los jueces, es buscar el protocolo correcto para ese acto médico que se pretende se aplicó o no se aplicó para el caso específico del paciente. Bueno, les agradezco haberme tomado atención y le paso la palabra al magistrado Ricardo Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Clarísimo la exposición. Claro, ahí quedan varios temas que vamos a tener que seguir pensando. La gracia es que en este capítulo chileno está Sebastián Pérez Gacetúa, que
algo sabe de casación y que probablemente seguirá una segunda parte. Lo mismo la Claudia y otros jueces que han estado acá y que pertenecen a nuestro grupo. Mira, tengo un par de consultas que la gente me ha escrito, porque bueno, tenemos casi 200 personas en la transmisión del canal del Poder Judicial, y algunas preguntas las que han formulado, y la primera es para la ministra Lace, y dice, se la formula tal como está redactada: ¿qué pasa y cómo podríamos probar que la paciente firmó su consentimiento informado si se encontraba bajo los efectos del medicamento y por ende no pudo soportar, no pudo saber los riesgos de la operación? Yeah. Esa es la Claudia. Bien, en ese caso habría que, creo yo, sin ser ningún abogado litigante, que preocuparse de ver si la entrega de la información fue oportuna, o sea, fue con la anticipación debida y no cuando estaba entrando al quirófano, porque si ya estaba bajo los efectos de alguna medicación, ver si ese consentimiento fue libre y espontáneo, atendía las condiciones en las que se encontraba. Por ahí tendría que ir la prueba, creo yo. Mira, en ese mismo sentido, y la dejo para Carlos o Claudia, porque esto es un seminario abierto, la doctora Denise Lagos, que es especialista en odontología legal y forense, plantea esto, dice: ¿cómo se valora la entrega oportuna del consentimiento en atención de urgencia no vital, por ejemplo, atención de urgencia dental? Y lo pregunta considerando los tiempos reducidos dispuestos para eso, 15 minutos por paciente, que no permiten una reflexión oportuna respecto de la información que se debe dar a quien está siendo atendido. Que ahí en ese caso, atendida la naturaleza de la intervención, que es de urgencia, yo creo que sí se puede estimar que es oportuna 15 minutos antes de la intervención, porque en caso contrario, o sea, es imposible entregar la información antes, atendida la naturaleza de la intervención, y hay que atender a la naturaleza de la misma, no podemos exigir un imposible tampoco. ¿Carlos? Bueno, a mí me parece que hay que hacer ciertas distinciones en cuanto al deber de informar, y también en la práctica creo que se han ido manifestando. Por ejemplo, los cirujanos plásticos han ido sin duda generando un consentimiento informado mucho más sofisticado que el estándar que uno puede observar en las clínicas, ¿no? Y entonces, según la patología, uno debiera pensar en una información respecto de esa patología, y lo que ve uno en los formularios es simplemente una cuestión estándar, porque es un formulario, ¿no? En definitiva, simplemente se rellena con cierta información que normalmente es el nombre del paciente, el tipo, ¿no?, de intervención que se le va a realizar, y lo otro es simplemente general, es decir, se le informó de todo lo que debía informársele, de todos los riesgos, pero no se especifica mayormente. En cambio, en el ámbito de la cirugía plástica, estuvimos en un seminario hace algunos años, de hecho, con el abogado Hansen, seguramente lo recordará. Ellos tienen unos protocolos y unos consentimientos informados particulares para cada intervención. Entonces, si se va a realizar tal intervención, entonces tienen este documento. Incluso han ido avanzando en realizar, por la naturaleza de esa intervención, ¿no?, entrevistas psicológicas a los pacientes cuando ya es muy recurrente la visita al cirujano plástico, entonces para que pueda el cirujano plástico estar tranquilo de que la persona, bueno, no lo hace por un problema psicológico, sino que en realidad está en condiciones apropiadas de poder llevar a cabo la intervención. Y lo otro, que el consentimiento informado me parece que normalmente, ¿no?, y por eso hay tan pocos casos, es irrelevante desde el punto de vista económico, ¿no?, lo que aminora las demandas por ese incumplimiento, porque nunca se va a traducir en la indemnización del daño que ocurre, que es el riesgo que no se informó, sino que en realidad simplemente se va a indemnizar la pérdida de la posibilidad, que naturalmente tiene que ser una indemnización menor al perjuicio que se le causó al paciente, ¿no?
Sí. Muchas gracias, Claudia, perdón. Sí, que yo quería agregar algo muy corto, que lo que se echa de menos en los consentimientos informados es que se atienda también a la calidad particular del paciente. No es lo mismo la información que se le entrega a una persona sana que se somete a una intervención, a una persona que padece de, no sé, cualquier diabetes o obesidad mórbida, en fin. Entonces, esa información en relación a una persona determinada es la que se echa de menos también y no tanto protocolo estándar, digamos. Claudia, Carlos, muchas gracias por su respuesta. Tengo más preguntas, pero el formato este no permite tanta interacción. Voy a hacerme cargo si de algunas preguntas después las voy a recopilar, a ver si a la gente que las realiza le podemos dar algún tipo de respuesta en los sentidos. Lo mismo a las personas que nos han preguntado respecto de las sentencias que se han señalado, también les decimos que vamos a mandarles la información de ese tema. Así que Claudia, muchas gracias, las felicitaciones llegan por todos lados. Carlos, muchísimas gracias también. Lo mismo respecto de la gente que está conectándose y viendo este seminario, que ya son más de 250 según lo que me informan. Pasamos al segundo panel, que está conformado, como ya se lo señalé, por Álvaro Vidal y nuestro amigo Pedro Pablo Hansen. En este sentido, entonces, vamos con los temas de causalidad y luego cirugía estética o plástica, no sé cuál es la mejor y más correcta denominación. Álvaro, por favor, todo tuyo. Bien, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación que me extendiera mi amigo Ricardo Núñez y por sobre todo agradecer y felicitar también la iniciativa por parte del capítulo chileno de jueces civiles y que desde luego al igual que Carlos, desde ya les indico que estoy a su disposición para cualquier actividad que emprenda. Bien, la verdad es que tal como lo plantea Ricardo, o como lo planteó Ricardo, de lo que voy a hablar, bueno, es un poco más acotado que el problema de la causalidad en general, o en otros términos, dado el tiempo de que dispongo, no se hace posible tratar la causalidad en materia sanitaria o en materia de responsabilidad civil médica, pero sí creo que hemos de prestar atención hoy día, más que nunca, a un problema asociado o vinculado con la causalidad. A ver, uno debiese partir indicando o comenzar indicando que el daño para que sea indemnizado, y esto, bueno, resultará una obviedad, debe ser un daño directo, debe ser consecuencia directa e inmediata del daño. Aquí así se desprende de la norma del artículo 1558 del Código Civil y también en materia extracontractual, que nos servirá sobre todo tratándose de cuestiones de falta de servicio o de responsabilidad sanitaria del Estado, el artículo 2329, pero también la ley del auge directamente o expresamente establece este requisito de la causalidad. Pero hablar de causalidad en materia médica nos lleva a reconocer, como lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia, que más que un problema, o que el problema de causalidad se debe presentar o se debe enfrentar como un problema de causas probables. O sea, en materia médica es imposible establecer la causalidad en términos exactos, por lo tanto tenemos que estar a causas o a las causas probables del daño. Y esto inmediatamente nos hace vincular la causalidad en materia médica y en general en materia de responsabilidad civil con la certidumbre del daño. O sea, el daño tiene que ser no solo directo, sino que cierto. Y en materia de responsabilidad civil médica, la causalidad, por lo menos desde mi opinión, tiende a confundirse con la certidumbre del daño. Desde luego, el daño tiene que ser
cierto. Ahora, ¿cómo entendamos la certidumbre o la manera o la forma de comprender la certidumbre? Bueno, dependerá de cómo nos aproximemos a ella. Y hoy día quizás en esta materia convenga servirse de las opiniones, por ejemplo, del profesor Daniel Peña en materia de certidumbre del lucro cesante. Que, bueno, lo que hace Daniel Peña es alejarse de una certidumbre exacta para aproximarse a un grado de probabilidad de acuerdo, alto grado de probabilidad de acuerdo al curso normal de los acontecimientos. Dicho esto, que el daño tiene que ser cierto y que los problemas de causalidad en materia médica se vinculan estrechamente con la certidumbre y que respecto a la certidumbre, bueno, hoy día hay distintas maneras de modularla y en materia médica aquello adquiere bastante relevancia. Hay un problema vinculado al que me voy a referir y voy a compartir con ustedes del daño y que está estrechamente asociado a la causalidad y también a la certidumbre, que es el de la pérdida de una oportunidad o de una chance. Hoy día, en materia médica, pasa a ser una partida gravitante la pérdida de una oportunidad o una chance, y la indemnización de esta pérdida de una oportunidad la requiere no solo la víctima directa, sino que principalmente las víctimas por repercusión o rebote. Y creo que, como suele ocurrir en materia de responsabilidad civil, aquello que es el resultado de una construcción dogmática, es el resultado de una construcción doctrinaria y que luego recoge tímidamente en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del año 2007, se ha transformado hoy día en una partida recurrente y que corremos el riesgo, o si ya no estamos insertos en él, de un abuso respecto de esta partida y de confundir un tanto las cosas. Y por eso, lo primero que habría que hacer notar que cuando hablamos de una pérdida o cuando hablamos de la pérdida de una oportunidad, estamos aludiendo a la pérdida de la oportunidad de obtener un beneficio, en este caso en materia médica no patrimonial, o una ventaja de la misma naturaleza, o evitar un mal o una pérdida. La Corte Suprema, recogiendo las palabras del profesor Tapia, ha dicho que se trata del caso de una víctima que tenía oportunidades de obtener un bien aleatorio que estaba en juego, ganar un proceso, recobrar la salud, cerrar un negocio, acceder a una profesión, etc. Y el agente, al cometer el ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades. Por ejemplo, cuando se olvida apelar, cuando no se efectúa un examen, cuando se emite un certificado, se omite el otorgamiento de un certificado, cuando se lesiona al postulante, etc. La víctima en todos estos casos se encontraba inmersa en un proceso que podía arrojarle un beneficio o evitarle una pérdida, dice la Corte. Tratamiento médico, apelación de una sentencia, preparación de un examen, etc. Y el agente destruyó por completo con su negligencia las chances que la víctima tenía para lograr tal ventaja. Otra sentencia ya aplicando a un caso concreto, la pérdida de una chance, de una sentencia del 14 de septiembre del 2016, nos dice que relacionado con lo anterior y ahora en cuanto al perjuicio, si bien no existe certeza de que la atención inmediata hubiese impedido la pérdida de visión del ojo derecho del demandante, sí se le privó de la oportunidad de evitar dicha consecuencia, pérdida que debe ser indemnizada. Lo primero que quiero señalar o indicarles es que me parece que la pérdida de una chance, desde luego, es una categoría autónoma de daño. Ahora, si puede ser el que sea una categoría autónoma de daño no quiere decir que su naturaleza en algunos casos será patrimonial y en otros casos será de naturaleza moral. En materia médica interesa esta última dimensión, la pérdida de una chance de naturaleza moral o no patrimonial. Y hablamos de una pérdida de una chance de naturaleza no patrimonial o moral
cuando la chance se refiere, este conjunto de oportunidades refiere a beneficios o pérdidas que inciden directamente en la esfera personal del individuo que se ve privado de ella, sea la víctima directa, sea la víctima por repercusión. Es el caso de la oportunidad de someterse oportunamente a un tratamiento médico, de tener una mejor calidad de vida, de acompañar a un ser querido. La pérdida de una chance, en todos estos casos, tendrá el carácter de daño moral. Esa es por lo menos mi apreciación. Ahora, la pérdida de una chance debe o no debe confundirse con el daño eventual. Si bien el origen de la pérdida de una chance se halla en la incertidumbre causal del daño, lo primero que debemos hacer es distinguirla del daño eventual. Mientras el daño eventual implica un riesgo de ocurrencia del daño, la pérdida de una oportunidad es un daño que efectivamente se causa. Siendo las cosas de este modo, la pérdida de una chance debe satisfacer el requisito, necesariamente debe satisfacer el requisito de la certidumbre. Entonces, para marcar la diferencia con el daño eventual, habrá que acudir a la causalidad. Mientras en el daño eventual, el hecho generador podría explicar el perjuicio, pero no de manera definitiva, en la pérdida de una oportunidad, el hecho explica el daño y este consiste precisamente en la pérdida de la posibilidad de un beneficio o de evitar un mal o una consecuencia negativa al interés de la víctima. La Corte Suprema, en una sentencia del 12 de septiembre del 2016, declara que a diferencia del daño eventual, en los casos de pérdida de una oportunidad, puede concluirse que efectivamente la víctima tenía oportunidades serias de obtener el beneficio esperado o de evitar el perjuicio, tal como ya se ha mencionado. Quiere decir que cuando hablamos de pérdida de una oportunidad, lo cierto es la oportunidad, o la oportunidad debe ser cierta. Lo incierto es el beneficio que se habría obtenido o el mal que se habría evitado. Pero, como se quiera, ya distinguiendo la pérdida de una chance del daño eventual, porque la pérdida de una chance debe ser cierta, y repito, lo eventual es el beneficio que se habría obtenido de no haber mediado la culpa o el mal que se habría evitado, digamos que si es un daño, la pérdida de una chance, bueno, debe en ella concurrir o deben concurrir los requisitos propios del daño indemnizable. Primero, que exista un interés jurídicamente tutelado que el ilícito lesiona, debe ser cierta, ya lo he dicho, y significativa. Me voy a detener en la certidumbre y en el carácter significativo del daño. ¿Por qué? Porque cuando se alude a la certidumbre de la pérdida de una chance, bueno, en verdad lo que tenemos que considerar es que la pérdida de una chance supone la certidumbre sobre el hecho mismo de la pérdida de la oportunidad, con independencia de la eventualidad de lo ocurrido con posterioridad. Es decir, yo tengo la oportunidad y respecto de eso no hay duda, y ello es independiente a lo eventual, como lo he dicho, de lo que ocurrirá debido a la pérdida de la chance, que puede ser algo presente o algo que se manifieste en el futuro. Ahora, la certidumbre, según lo ha fallado la jurisprudencia, debe apreciarse según el grado de probabilidad de haber obtenido un beneficio o haberse evitado un mal que de no haber mediado el ilícito no habría tenido lugar en este caso. Al entender las cosas de este modo, no será objeto de reparación por consiguiente la pérdida de una chance que represente una baja probabilidad de haberse concretado. O sea, si bien nosotros separamos o hay que separar o distinguir la oportunidad de aquello que pierdo, el beneficio, o de aquello que podría haber evitado de no haber mediado la culpa, hay una concatenación entre la oportunidad y el beneficio o la probabilidad de obtener ese beneficio o de evitar ese mal.
La Corte Suprema, en una sentencia del 26 de diciembre del 2017, nos enseña que la pérdida de una oportunidad exige un grado de probabilidad importante. Que en las anotadas condiciones resulta evidente que el negligente proceder del equipo médico privó al menor Pérez Palta, sin duda alguna, de la oportunidad de luchar por su vida. Pérdida cierta y real que obliga al demandado a indemnizar los perjuicios derivados de la misma. Por lo tanto, lo primero que podemos concluir es que la pérdida de una chance tiene que ser cierta y la certidumbre tiene que ver con la probabilidad de esa oportunidad, que a su vez se vincula con el beneficio que se habría obtenido de no haber mediado la culpa o con el mal que se habría evitado en iguales circunstancias. Además, tiene que ser significativo o significativa la pérdida de una chance. Y la significancia o no de la pérdida de una chance como daño va a depender nuevamente del grado de probabilidad de la realización de la oportunidad. Es decir, tenemos que estar dispuestos a que frente a un grado de probabilidad mínimo, estemos dispuestos o tenemos que estar dispuestos a negar lugar o aceptar que no procede la indemnización por mucho que se haya perdido una oportunidad. Porque la probabilidad de realización de esta oportunidad era insignificante. Ahora, dicho esto, queda un problema en el que me quiero detener porque creo que aquí es el punto donde tenemos que poner cuidado, prestar atención, que refiere a la cuantificación de este daño. Porque hasta aquí, bueno, el afirmar que soy titular o que tengo un conjunto de chances vinculadas con un beneficio o con la evitación de un mal, bueno, es bastante sencillo. Ahora, quizás hoy día lo que prevalece es que quien demanda la indemnización por una pérdida de la chance es un tercero distinto a la víctima. Son las víctimas por repercusión o rebote, que demandan, pero ya de manera recurrente, por ejemplo, en el caso de un errado diagnóstico, la pérdida de la oportunidad de haber compartido más con la víctima directa. Y ese interés, el compartir, el acompañar a ese ser querido, bueno, es estimado como un interés que, merece una tutela jurídica, como un interés legítimo. Pero ahora, en lo que refiere a la cuantificación, uno diría que si estamos de acuerdo que el daño consiste en la pérdida de la oportunidad y no estamos indemnizando la pérdida del beneficio ni el mal causado, sino que estrictamente el haber perdido la oportunidad, desde luego, la indemnización no puede ser la misma a la que habría tenido. Hay un niño por ahí que está aburriendo, parece, entonces ya voy a explicar, me está censurando. ¿Ah? Bien, entonces, desde luego, cuando nos enfrentamos al problema de la cuantificación o de la evaluación de la pérdida de una chance, tenemos que asumir que la reparación o la cuantificación o el daño o la cuantía de la indemnización no puede ser idéntica al beneficio que se perdió o al mal que se causó. Por lo tanto, lo primero que hay que aceptar es que para calcular el valor o cuantía de la indemnización de una pérdida de la chance, bueno, esta tiene que ser inferior, desde luego, al beneficio o al mal de que se trate. Ahora, ¿cómo voy a medir esa cuantificación? La voy a medir a partir de la probabilidad de obtener ese beneficio o de evitar ese mal. Ahora, claro, que es complejo, sí. La jurisprudencia, la doctrina de la jurisprudencia está de acuerdo que aquí la prueba pericial es esencial, porque la prueba pericial en materia médica va a permitir fijar un grado de probabilidad. Hay maneras de fijar, de establecer al menos márgenes de probabilidad.
y también llegará a la conclusión de que algo es o era improbable. La Corte Suprema, en un fallo también del año 2017, de 6 de noviembre del 2017, nos dice: así, lo relevante es que la falta de servicio, esto es el mal funcionamiento del servicio de salud, privó no solo al paciente de la posibilidad de un tratamiento oportuno que hubiera eventualmente impedido el deceso, sino también de las actoras, que eran las víctimas por repercusión, pues solo este es el daño que puede atribuirse a los demandados. En esta perspectiva, agrega la Corte, la pérdida de una chance en cuanto a aquella determina la rebaja de la indemnización es aplicable al caso concreto, pues no puede serles indemnizado el daño relacionado con la muerte del paciente porque respecto de aquello no es posible establecer un vínculo causal. O sea, no hay causalidad entre la falta de servicio y la muerte. Sí hay causalidad entre la falta de servicio y la pérdida de la oportunidad. Pero para cuantificar la indemnización puede tener que estar al grado de probabilidad en orden a que de no haber mediado la falta de servicio o la culpa en general, ese resultado no se habría producido. Si estamos de acuerdo en esto, independientemente de las dificultades que ofrezca, pero en materia médica, insisto, el problema va a ser de cuantificación, pero no de determinación de las probabilidades. Porque hay maneras de determinar las probabilidades de un paciente o las probabilidades de salvarse o de mayor sobrevida, según sea oportuno o no el diagnóstico, en fin. Pero, dicho esto, creo que tenemos que prestar atención a una sentencia del 10 de junio del 2020, muy reciente. A ver, los hechos que motivaron esta causa, se trata de un adolescente de 17 años que, producto de una hemorragia cerebral, es llevado por sus padres al centro hospitalario Las Higueras. Es famoso en materia de responsabilidad médica este centro hospitalario de la ciudad de Talcahuano, en estado grave. Por su condición se ordena el traslado al Hospital de Concepción, lugar donde es devuelto por falta de camas en la unidad de cuidados intensivos. Retornado al hospital de Talcahuano, se ordena la práctica de una embolización, la cual finalmente no tiene lugar por carencia de insumos y equipamiento. Los padres del menor, bueno, el menor fallece, demandan los padres al servicio de salud por falta de servicio, invocando la pérdida de una chance o de una oportunidad como partida indemnizatoria, toda vez que el menor fallecido habría perdido la oportunidad de sanarse o sobrevivir y ellos habrían perdido, bueno, la oportunidad o en definitiva se habrían visto privados de la oportunidad de no sufrir como han sufrido por la muerte de su hijo. En la sentencia se lee lo siguiente, que siguiendo el razonamiento expuesto, cabe precisar que en la especie la falta de servicio por la cual se condenó al demandado consistió en privar al hijo de los actores de la oportunidad de sanarse o de sobrevivir, desde que no obstante su delicado estado de salud al padecer de una malformación vascular arteriovenosa temporal profunda derecha, el médico a cargo propuso realizar una embolización de la lesión, la que no pudo ser realizada de inmediato por falta de insumo quirúrgico, el que demoró 5 días en llegar al hospital, lo cual produjo un retraso indebido y significó para el paciente la pérdida de una oportunidad de sanarse y de sobrevivir. Que por tanto, lo indemnizado en este caso no es la muerte, sino la pérdida de la oportunidad o de una chance. Y por lo que toca a la cuantificación, la Corte dice, por consiguiente, su apreciación se efectúa, la del daño, de la pérdida de una chance, en concreto, considerando la situación particular de la víctima y la probabilidad de beneficio perdida, lo cual obliga al juez a efectuar su cálculo sobre la base de una motivación que explique los fundamentos de su decisión, porque como se dijo, no se trata de indemnizar el daño directo ocasionado, la pérdida del beneficio, sino de resarcir la oportunidad que desapareció por la conducta indebida del demandado. Luego, la sentencia prosigue aduciendo que en este caso debiesen aplicarse los mismos criterios que prevé la ley del auge para la evaluación del daño moral. Y bajo esa argumentación,
la Corte Suprema, bueno, casa la sentencia de segunda instancia, por cuanto la sentencia de segunda instancia, junto con declarar que la indemnización debe ser más baja, porque lo que se está indemnizando no es la muerte, sino que una oportunidad, bueno, fija un monto bastante menor al demandado por los actores. Sin embargo, la Corte Suprema, luego de toda esta argumentación en torno a que la indemnización tiene que ser más baja, desde luego no podemos sino que estar de acuerdo que la indemnización también debe fijarse con cargo a una argumentación, a un fundamento. Deben considerarse todas las circunstancias del caso, sobre todo porque se trata de un caso de falta de servicio, y si entendemos que en este caso la pérdida de una chance tiene la naturaleza de daño moral o una naturaleza no patrimonial, bueno, tenemos que aceptar o tendríamos que aceptar que sería procedente aplicar los criterios de la ley del auge a propósito de la evaluación del daño moral. Pero lo cierto es que la Corte Suprema nos sorprende en su considerando 12 de la sentencia de reemplazo al decirnos que en estas condiciones y por concurrir además, como se dijo, la totalidad de los requisitos necesarios para que surja la responsabilidad del demandado, se accederá a la demanda y en consecuencia se regulará prudencialmente el monto de la indemnización por el daño moral que se le otorgará a la actora, adecuando la situación a los elementos de juicio antes descritos, unido a los valores que entrega el baremo jurisprudencial estadístico sobre indemnización del daño moral por muerte, con especial atención a las decisiones adoptadas en torno a los casos en que se ha demandado el resarcimiento de perjuicios derivados de semejantes características al de auto, pero no refiere a las características, o estas características la Corte no está pensando, o al menos así se extrae de la sentencia, en la pérdida de la oportunidad, sino que en el resultado de la muerte. Y lo que hace es, bueno, apreciando todos estos elementos en conjunto, la Corte concluye que la indemnización se regulará por concepto de daño moral al demandante, por concepto de daño moral al demandante, señor Aradena, que es el papá, en 10 millones de pesos y para la señora Aguilera en la cantidad de 30 millones de pesos. ¿Qué nos dice esta sentencia? Primero, que no tiene nada que ver con la cuantificación, pero sí es importante tenerlo presente, que aun cuando existe una preexistencia, porque este menor tenía un mal, y por lo tanto era altamente probable que este menor falleciera, aun cuando no hubiese mediado la falta de servicio. De manera que se trata de un caso en que si aplicamos el criterio de la probabilidad, la indemnización tendría que ir a la baja con relación a el mal que se habría evitado de no haber mediado la falta de servicio. Sin embargo, la Corte, no obstante justificar o decirnos que esta indemnización no puede ser la misma que se daría en caso de muerte del menor, luego aplica el baremo de la Corte Suprema, elaborado por la Universidad de Concepción, para los casos de muerte cuando reclama la indemnización o cuando reclaman su indemnización los padres. Y la suma que fija es bastante cercana o se encuentra dentro del baremo que la Corte ofrece o establece para este caso. De manera que lo que llama la atención es que desde la pérdida de la oportunidad estamos llegando a un supuesto en que, en este caso claramente, la Corte Suprema, en su sentencia, le concede a los demandantes una indemnización como víctimas por repercusión o rebote por la muerte del hijo, que más que estar pensada en clave pérdida de oportunidad, está pensada en falta de servicio que causa la muerte del menor, cuando en realidad el interés protegido en este caso no es ese, sino que es precisamente la oportunidad de sobrevivir, y que en este caso está acreditado que era altamente baja. Y no obstante ello, se aplicó un criterio para fijar la indemnización que prácticamente coincide con el criterio
de aquellos casos en que no se pide la indemnización de una pérdida de una chance, sino que se pide la indemnización directamente, la indemnización del daño moral. Con esto, simplemente he querido compartir con ustedes que, desde luego, en materia médica, la causalidad ofrece una serie de problemas, de dificultades, que más que causalidad, tenemos que atender a la certidumbre. La certidumbre la vamos a comprender desde la probabilidad científica. Bueno, debido a esto, hoy día se ha instalado la pérdida de una chance como una partida recurrente y nos encontramos con casos como este último, en el que estamos en el borde de caer en el abuso de esta partida y transformarla directamente en un recurso para acceder a una indemnización que, de no mediar la pérdida o la noción de pérdida de una chance, no tendría lugar, porque lo que falta precisamente, y así lo declara la Corte, es el requisito fundamental de la causalidad entre la falta de servicio y la muerte del menor. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu exposición. Esa sentencia del 10 de julio es bien controvertida, justamente por lo que tú has planteado. Ahora, es la primera vez que yo escucho, he estado en otro foro, en que se le critica adecuadamente. Siguiendo entonces, tengo una serie de preguntas, pero las vamos a dejar para la posterioridad, después de escuchar a nuestro próximo invitado, que es Pedro Pablo Hansen. Pedro Pablo, por favor, adelante. Muchas gracias a todos, gracias al capítulo italiano de jueces civiles también por la invitación. Y bueno, me siento como el abogado que va a alegar al último en la corte y que debe tratar de mantener la atención y tratar de decir alguna novedad, no sé, o algún otro tema. Pero por lo mismo, de hecho, yo voy a tratar lo que dice en relación con la negligencia médica y cirugías plásticas, porque me parece que es un tema interesante, es puntual, y creo que ha habido o va yendo. Pero Pablo, un poco más cerca del micrófono y más lento, porque la comunicación a veces parece que se corta, no sé si soy yo o... pero como tengo la posibilidad del micrófono. Bueno, como lo que iba diciendo, lo que voy a tratar de señalar es respecto a la negligencia médica y la cirugía plástica en particular, porque me parece que ha habido una evolución, o va yendo una evolución, respecto a cómo es el tratamiento de la jurisprudencia al respecto. Yo voy a tratar en una primera parte de mi presentación una PPT, para efectos, digamos, después de poder, digamos, sentirse que se escucha mal. ¿Sí? ¿Se escucha mal o no? Así que no. Se escucha entrecortado, pero... ¿Sí? Ahí sí, perfecto. Ya. Entonces, primero vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a la especialidad de cirugía plástica. Me parece importante también señalar de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos que hablar que en el año 2000 a.C., el médico indio, Sushruta, de hecho ya utilizaba tejidos de mejillas o axilas para hacer reparaciones de narices y orejas. ¿Vale? Es decir, ya tenemos en esa primera instancia que se utilizaban ciertos procedimientos precisamente con fines reparadores, pero ya propios también de la cirugía plástica propiamente tal. En el siglo I, el filósofo Celso, de hecho, transcribe y escribe, digamos, ciertas operaciones que se estarían haciendo nobles respecto a reparaciones de labios, narices también, y señala que en realidad no le parece que esto sea inconveniente, sino que apunta a una perfección o belleza corporal que le parece aplaudible. Pero ya en el siglo XVIII tenemos a este doctor, que es un doctor alemán, Ferdinand von Graefe, que en realidad él escribió un libro y catapultó, un poco así llamarlo, lo que dice en relación con la cirugía plástica. Fue la primera persona, de hecho, el primer médico que hace una cirugía de párpado, que es lo que se conoce hoy en día como blefaroplastia. Y básicamente la cirugía plástica tiene un auge en la Primera Guerra Mundial con la reparación de miembros o daños que hubieran ocurrido con los soldados. Y así, de hecho, surge hasta en la actualidad. Ahora bien, como ya lo señalaba la ministra anteriormente, debemos hacer una distinción en lo que dice en relación con la medicina curativa y la medicina voluntaria. Medicina curativa implicaría, en estricto rigor, que el médico se obliga, en estricto rigor, o pretende
curar una enfermedad o una patología, a diferencia de la medicina voluntaria, en la cual no se buscaría, de hecho, esa reparación de esa enfermedad o esa dolencia. Ahora, esta distinción es una distinción clásica y es una distinción que apunta a la distinción básicamente, como podríamos decir, clásica de salud, porque en estricto rigor, si podemos decir que la salud va más allá de lo corporal, incluso lo mental, claramente podríamos señalar que algunos procedimientos que son propios de la medicina voluntaria caerían también dentro de la medicina curativa. Ahora, clásicamente, dentro de cómo ha sido el tratamiento, se señala que la medicina curativa o la que es propia de tratar de una reparación de una patología que la queja a algún paciente, debería ser el médico se obliga, tiene una obligación de medio, vale decir, desplegar toda su ciencia y arte en obtener un resultado o la reparación de hecho de la salud, pero en ningún caso se podría obligar a un resultado determinado. A diferencia de lo que se señala en la medicina voluntaria, que lo que sí se diría que efectivamente aquí, al no intentarse de una reparación o un restablecimiento de la salud, el médico lo que se obliga es a un resultado determinado. Y en ese caso solamente se podría excusar de hecho de no haber cumplido por el acontecimiento de un caso fortuito o fuerza mayor. Y en este sentido nos parece bien relevante que esta medicina voluntaria, cuando ha sido tratada clásicamente como una obligación de resultado, en estricto rigor, que se dice que se tiene que tener un determinado acto de cumplimiento con algo propiamente tal como se ha pactado, en estricto rigor lo que estamos acá viendo es un tipo de responsabilidad tipo objetiva, ya que en estricto rigor el elemento culpable carecería de relevancia, sino que lo que resulta o lo que importa finalmente es si no hay un resultado o no. Ahora bien, quiero compartir 3 fallos que me parecen importantes que han ido evolucionando esta materia. La primera es del año 2013, la excelentísima Corte Suprema la Corte Suprema de Chile, cuyos hechos dicen lo siguiente: que una mujer de 37 años, con antecedentes de tabaquismo y depresión, se hace una intervención en el año 2004 de cirugía de liposucción de caderas y que posteriormente, el 20 de agosto de ese año, fue intervenida para practicar un refinamiento de la primera operación. Vale decir, se dice que se había sacado muy poco. Es muy habitual en este tipo de cirugía que se haga después una cirugía complementaria. Y a su vez también se le hizo un implante mamario y una abdominoplastía. Ahora, esta segunda intervención no fue hecha por el cirujano principal, sino que fue por el ayudante, porque el principal estaba fuera del país. ¿Qué es lo que pasó? La paciente sufrió diversas complicaciones sin obtener el resultado estético esperado, particularmente referido a la abdominoplastía, quedando con notorias cicatrices, con lo cual, digamos, se hace la demanda. Hay que adicionar que en este caso tenía asociado una causa criminal, una causa penal, en que había un informe de servicio médico legal favorable de la Unidad de Responsabilidad Médica, que señalaba que no había falta de la lex artis, que a su vez también se encontraba seguida temporalmente. No obstante ello, se condenan a los demandados al centro, al cirujano principal y al ayudante, a las cifras que salen ahí mencionadas, y la excelentísima Corte Suprema lo que señala es básicamente lo que se conoce básicamente con la distinción de cirugía plástica con fines meramente estéticos. Entonces ya no pueden encasillarse entre las obligaciones de prudencia, es decir, ya no puede ser una obligación de medios, sino que debe ser un resultado. Y básicamente porque lo que señala, digamos, un poco la sentencia es que lo pactado es el embellecimiento. Y si no ocurre ese embellecimiento, entonces se habría incumplido la obligación. Adiciono, digamos, en este caso, que la paciente, por ejemplo, solamente como para poner un antecedente más al caso, esta paciente era fumadora crónica, se le había dado indicaciones expresas de no fumar, la paciente no había dado cumplimiento a lo mismo, y para comprender un poco el tabaco incide un poco en la irrigación de los vasos sanguíneos, que también podrían haber explicado un poco la complicación que cursó. Entonces, la sentencia lo que dice es que esta explicación no se satisface únicamente con la aplicación rigurosa de la técnica y arte de la profesión médica, sino que con la obtención de un resultado convenido. Vale decir acá, la sentencia lo que dice en estricto rigor es que no basta la lex artis, o incluso en otros fallos similares se señala que la parte, digamos, la defensa, hierra, digamos, su estrategia en hacer
una prueba, digamos, de que se ha cumplido con la buena práctica médica, cuando en realidad lo que debió haber hecho es señalar por qué no cumplió con el resultado determinado, ya sea que ocurrió un caso fortuito o fuerza mayor. Esta otra sentencia que ya es del año pasado, de noviembre del año pasado, pero es de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, aún todavía está pendiente, de hecho, está creo que en casación en este momento. Es una mujer de 44 años con antecedentes de cirugía bariátrica, había bajado 40 kilos en un año, se sometió a distintas intervenciones estéticas para eliminar la piel sobrante. Con ello se solicita realizar una biopsia mamaria, vale decir, un levantamiento de la mama, un refinamiento del muslo y la resección de toda la piel sobrante producto de haber bajado todos esos kilos. Se somete a una cirugía, se le informa la cirugía que va a realizar y el riesgo, y el mismo paciente dice, mira, yo había tenido experiencias en otras cirugías, por lo tanto yo más o menos sé que me voy a intervenir. En controles operatorios se señala que la posición de las mamas es alta y se le ofrece una cirugía de retoque. Se señala que pueden haber, y aquí está la discusión en cuanto al caso, efectivamente, que si se dio o no se dio la información de que podía ocurrir necrosis total o parcial de la areola. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que se logró con la indemnización. La sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la sentencia de la Ilustrísima Corte de Valparaíso, básicamente hace el mismo análisis que ya señalé, pero agrega, de hecho, el incumplimiento del deber de información de las disposiciones de la Ley 20.584. Recordemos que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes del año 2012. Entonces, claramente, de ahí en adelante, ya se pone otro elemento en cuanto a que esa doctora debía haber, además de todo, de haber cumplido con, o sea, de haber obtenido un resultado determinado, todavía haber cumplido con el deber de información. Pero llegamos después a una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, y desde el año pasado creo que es la misma que estaba refiriéndose la ministra Lassen, que es una mujer de 34 años con antecedentes de obesidad mórbida, que se somete a una cirugía de hipertrofia mamaria, vale decir, tenía una gigantomastia mamaria, y quiere una reducción mamaria. En el proceso operatorio presenta una necrosis del complejo areola-pezón y debe ser reintervenida. Entonces, pierde el complejo areola-pezón, pero finalmente la discusión radica en si se habría o no informado a la paciente respecto de esta posibilidad de necrosis y pérdida del complejo areola-pezón. Primera instancia y Corte de Apelaciones señala que si bien es cierto no está acreditada la lex artis, existe la falta del deber de informar. Y en este rigor se habría dado a la paciente la pérdida de la oportunidad de poder rechazar el procedimiento. Si bien es cierto, creo que existe un voto disidente en la Corte de Apelaciones, se piensa que no existe, y señala más o menos lo que venía señalando el expositor anterior, diría que no habría un nexo causal entre el daño, en este rigor, la pérdida del complejo areola-pezón con el tema de la ausencia de información. Y la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, en estricto rigor, señala que efectivamente aquí no se había informado, que debió haber informado, de acuerdo a la Ley 20.584, y que en estricto rigor el deber de informar radica en señalar que el riesgo debe ser frecuente o grave, y que en este caso no lo cumplió. Y por ese hecho es condenado, digamos, el profesional. Y que en este rigor dice que esto es independiente de lo que dice en relación con la lex artis, y se ve como un incumplimiento independiente. Voy a dejar de compartir pantalla para continuar entonces con la presentación. En estricto rigor se ha hecho entonces una evolución en cuanto a este tipo de casos, en cuanto a incluir el deber de información que aparecía antes, no aparecía tan relevante, pero sí este deber de información es bastante notorio en el derecho comparado, precisamente en las cirugías plásticas y de fines estéticos. Ahora, tenemos ciertos problemas a la hora de calificar clásicamente la medicina voluntaria como obligación de resultado, ahí la medicina curativa como obligación de médico. En primer lugar, tenemos que la medicina voluntaria, en primer lugar, no comprende solamente la cirugía plástica estética, sino que también comprende otro tipo de disciplinas. Por ejemplo,
todo lo que dice relación con sistemas de control de la natalidad, en el sentido de implantes DIU, o las vasectomías, por ejemplo, o también podríamos tener las cirugías que se dicen en relación como para el alargamiento de piernas, para tener mayores centímetros. En estricto rigor no apuntan de un plan meramente estético propiamente tal, pero también no podía ser que efectivamente curan una enfermedad. Entonces es distinto. A su vez también tenemos casos que son mixtos, es decir, que hay procedimientos que son estéticos y reparadores. Por ejemplo, una cirugía de desviación de tabique, y yo se hace una intervención con miras a lograr una mejor respiración del paciente, pero a la vez también se aprovecha para poder lograr, de hecho, un refinamiento estético de esa nariz. ¿Cómo valoraremos entonces el tema de la responsabilidad de ese médico? ¿Cómo valoraremos esa obligación de medios, de resultados? Existen dos actos en uno, podría decirse. Lo mismo con la cirugía reparadora, por ejemplo, de una paciente que ha sufrido de cáncer y hacerse una reconstrucción mamaria, y adicionalmente se hace un refinamiento para lograr una simetría de ambas mamas. Existen ambos tipos de actos. En tercer lugar, también tenemos que efectivamente existe una falta de aproximación a esta especialidad. Cuando digo una falta de aproximación a esta especialidad, no lo digo solamente de los jueces o de los abogados, de quien fuere. También incluso, por ejemplo, me recuerdo en una charla que había un cirujano psiquiatra que expuso ante unos cirujanos plásticos y les dijo, por ejemplo, a los cirujanos plásticos que él consideraba que la cirugía plástica no debiera estar dentro de la carrera de medicina. Entonces, porque encuentra que en estricto rigor no son en estricto rigor médicos que no tienden a reparar la salud. Pues bien, existe una falta de aproximación de especialidad en el sentido de que igual estamos interviniendo una persona, existe un alias muy grande, que existen bastantes riesgos. Les aseguro que una cirugía de abdominoplastia es bastante más riesgosa que una cesárea, por ejemplo. Y la cesárea ya tiene bastantes riesgos. Entonces, hay una suerte de señalar que solamente por el hecho de ser una cirugía plástica estética debe obligarse a un resultado, pero desconociendo cuál es el contenido de ese tipo de especialidad. También adicionalmente tenemos el problema de poder señalar cuándo se incumple esta medicina voluntaria, cuándo podemos decir que efectivamente no se cumplió. O sea, lo más lógico es decir que, por ejemplo, no se cumplió porque no se practicó la intervención, y eso no habría un poco un problema al respecto. Pero la otra posibilidad es una presencia de complicaciones durante y posteriores al procedimiento, que es donde más se da al calificar que existe la obligación de resultado por la sola presencia de esa complicación, desconociendo el carácter de este tipo de especialidad. Pero la tercera posibilidad de incumplirse este tipo de medicina voluntaria es la mera falta de conformidad del paciente. Vale decir, que el paciente no esté de acuerdo o conforme inicialmente de acuerdo a sus expectativas. Y aquí radicamos solamente en el paciente la posibilidad de decir que está conforme o no con el resultado para poder decir que se habría incumplido o no. ¿Cuál es en este rigor, cómo se ha ido desarrollando doctrinariamente o en el derecho comparado, o cómo debiera ir apuntando de la medicina plástica estética en estricto rigor? Básicamente lo que se señala es que igualmente la medicina voluntaria que está dentro de la cirugía plástica estética debe ser siempre considerada una especialidad que genera al médico obligaciones de medios, pero nunca resultados, con las siguientes consideraciones. En primer lugar, una adecuada información de parte del médico hacia el paciente acerca de, y en este sentido repito lo que ya dijo la ministra anteriormente, una adecuada información completa en cuanto a el procedimiento que se va a hacer y los riesgos asociados. E incluso en otros países lo que se señala es que se debe en este tipo de especialidad señalar aquellos incluso que son absolutamente, digamos, inusitados. O sea, se deben señalar todos aquellos, digamos, posibilidades de que pudieran ocurrir algún riesgo. Y obviamente también no será tampoco una obligación de medio si es que el propio médico obviamente se obliga, de hecho, a un resultado determinado. Pero para eso, hoy en día, habiendo un consentimiento informado
donde existe también la presunción legal que ya se habló anteriormente, donde el paciente conoce que efectivamente y asume los riesgos, claramente es muy difícil que un médico o un profesional hoy en día se obligue a un resultado determinado. Ahora bien, esto, por ejemplo, en España, esta nueva, digamos, corriente en cuanto a calificar las cirugías plásticas estéticas y la medicina voluntaria como una obligación de medio como cualquier otra, está dicha en el Tribunal Supremo, una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de octubre del año 2005, que básicamente lo que dice es, no hay por qué hacer peor la condición de un cirujano estético en relación con un cirujano general, porque el alias del cuerpo humano es igual para todos. Entonces, y existen múltiples reacciones que son propias de cada persona. Por lo tanto, no podemos darle más carga a ese cirujano estético por ese solo hecho, a menos obviamente que se hubiera obligado a un resultado determinado. Pero lo que sí señala ese mismo fallo es que el cirujano estético debiera tener o debiera proporcionar una información adecuada y completa de los riesgos que se podría haber sometido a esa intervención. Lo mismo en Francia. De hecho, en el año 1926, el doctor Charles Dujanet operó a una paciente para que la paciente lo que quería era mejorar el aspecto estético de su pierna. Entonces le dijo, bueno, te voy a operar, pero realmente lo que ocurrió es que las piernas se necrosaron, se le tuvieron que amputar las piernas. Ese es básicamente el tema de los hechos. Ese médico fue condenado en esa época a 200.000 francos, que finalmente se estimó, digamos, de que eso era responsable. Pero la misma sentencia señala que eso no había sido ilícito si es que él lo hubiera informado que efectivamente eso podría ocurrir. Y en ese caso de esto, también mismo Francia, en el año 2012, se establece una ley en la cual se le expresamente, para la cirugía estética, se señala que debe informarse incluso de todos aquellos riesgos graves, así como sean excepcionales. Y finalmente en Alemania, básicamente con lo mismo que ya había dicho la ministra, lo que digamos se eleva básicamente es la autonomía de la voluntad del paciente en cuanto a la toma de decisión. Si yo, paciente, puedo tomar conscientemente una decisión informadamente, con todos los riesgos que se conlleva a someter una intervención y se me explicó cuáles son los riesgos posibles que pueden ocurrir. Incluso en Alemania se establece que hay un endurecimiento, al igual que en los otros países, de la carga de tener que demostrar o de tener que informar todos aquellos riesgos. Claramente con eso debemos respetar esa autonomía de la voluntad. En estricto rigor no debiéramos hacer más gravoso, en estricto rigor, al médico con una obligación de resultados, siendo que el paciente obviamente tomó una decisión informada y completa. En estricto rigor, podríamos decir, y como para finalizar esta parte de la presentación, y lo que tengo que esperar al respecto, es que finalmente la única obligación de resultado ya no es el hacer el procedimiento, sino que la única obligación de resultado es la de informar. El doctor debe informar al paciente acerca de los riesgos que pueden ocurrir en cuanto a los procedimientos que se le va a realizar. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Pablo. Muchas gracias por tu exposición, muy clara. Tengo algunas preguntas acá que están respecto de este panel. Álvaro, mira, una persona dice, si es factible que el tribunal de oficio aplique la pérdida de las chances, pese a que no se haya citado como tal en la demanda, a partir de la facultad que tendría el tribunal de reconducir la solución de derecho. No te escuchamos, estamos... No, en mi opinión, el juez carecería de esa facultad, ¿no? Porque, bueno, habría excapetita, ¿no? Yo, especialista en derecho procesal no soy, pero ustedes sí todos, y lo cual me hace muy débil, pero no correspondería porque, bueno, en definitiva se pidió una cosa y lo que allí se pidió fue un daño que debe cumplir con la indemnización de un daño que debe cumplir con el requisito de la causalidad y la certidumbre, y en este caso
no se cumple y al no cumplirse, bueno, debe rechazarse, por más injusto que parezca, porque desde luego, en el caso de la pérdida de una oportunidad, ya lo dije, el daño consiste precisamente en la pérdida de esa oportunidad y tengo que partir por probar esa oportunidad, ¿no? Otra pregunta que se formula también a ti, de parte del doctor Leonardo González. Dice, considerando que el concepto de probabilidad es un número entre 0 y 1, habitualmente representado como porcentaje, ¿cómo debiera entenderse como probabilidad mínima o cómo calcularla? Si es que es posible. O sea, yo creo que él mismo, por lo menos desde mi comprensión, me está dando la razón en cuanto cabe afirmar que existe una probabilidad de 1 a 100. Ahora, el umbral lo fija el tribunal, ¿no? Cuando hablamos de la significación o el carácter significativo del daño, estamos hablando de un umbral de tolerancia, que tiene que ver con la frustración, cómo pasamos desde la frustración al daño jurídicamente hablando. De manera que allí yo me limito a afirmar o a transmitir que frente a un mínimo grado de probabilidad, pero aquello tendrá que determinarlo en último término el juez, cómo lo hace tratándose de cualquier supuesto de responsabilidad. Ahora, desde luego, quizás no, y quiero aprovecharme de esa pregunta, porque me parece que recibir este comentario que proviene de un profesional médico es sumamente importante, porque yo no digo que sea incorrecto que la Corte Suprema haya recurrido al baremo. Lo incorrecto es haber aplicado el baremo como si del daño que tarifica el baremo se tratara. Pero el baremo, desde luego, podría servirnos si es que tenemos ese grado de probabilidad que va de 1 a 100. Por lo tanto, yo voy a transitar entre un daño una cuantificación que se aproxima al beneficio o al mal, en este caso a la pérdida del hijo, según sea el grado de probabilidad, y puede ser muy próximo al daño al baremo o puede ser muy lejano, o no, no tener o que no haya lugar a la indemnización. En otra pregunta, Cristina Gatica nos pregunta, ya no está en este chat, pero dice, para profesor Vidal, ¿cómo visualiza la dificultad probatoria en la pérdida de las chances a propósito de los fallecimientos acontecidos ante eventuales errores en la estrategia de la actual pandemia y precisamente en la ausencia de trazabilidad por parte de la autoridad? Bueno, ese yo creo que es una gran pregunta, la verdad que porque desde luego lo que viene ahora después de la pandemia, aparte de toda la miseria y la tragedia que viene, que está por venir, ya se van a venir o vamos a estar en presencia de una serie de demandas en contra del Estado por falta de servicio, precisamente por problemas de errores en la trazabilidad u otros similares, pero a mí me parece que allí el problema va a estar más bien situado no en la pérdida de la oportunidad o en la oportunidad de haberse salvado, en haber perdido la oportunidad de haberse salvado o no haberse contagiado, sino que más bien en llegar a configurar la falta de servicio. Y ahí, por favor, corríjanme quienes son especialistas en la materia, por cuanto yo creo que frente a un supuesto, a un caso fortuito como es, ahora ya pensando en la pandemia, en que es, en términos casi absolutos, se trata de un hecho imprevisible, y hemos ido, bueno, como todos los países del mundo, yendo entre, bueno, jugando a la prueba y al error, ¿no? Hasta llegar a ciertos niveles que pueden o no ser aceptables. Y con esto no quiero justificar ni nada, sino simplemente me parece que aquello estaría bastante lejos de lo que es el derecho a la responsabilidad civil. Yo más bien pensaría en los casos de falta de servicio hospitalario,
¿no? Donde no o hay errados diagnósticos, que es un caso, que el falso negativo, 2 veces falso negativo, y esa persona se contagia a otra y esa persona fallece. Ahí ya estamos frente a supuestos que, en definitiva, podrían estar más cercanos a la responsabilidad civil y a la pérdida de una oportunidad, de una chance. Gracias, Álvaro. Bueno, hay otras partes de preguntas que están vinculadas más bien a cuáles son los roles de las causas y cosas así. Se las vamos a mandar a la gente que nos escriba. Yo, por el honor al tiempo, siempre somos respetuosos de los tiempos. Estamos pasados en 10 minutos del proyecto y quisiera agradecer nuevamente a quienes han expuesto hoy día, a la ministra Lassen, a los profesores Vidal y Pizarro, a nuestro amigo Hansen, porque de verdad permiten que temas como estos, que en principio son binarios, sean expuestos para un conjunto de gente que no solo es, y esto es lo importante, abogados, sino que tenemos también gente de servicios de salud, enfermeros, médicos, y que, bueno, esto es una forma de aportar a la cultura jurídica y a la cultura de nuestro país. Tengo que entonces agradecerle muchísimo su participación y con estos antecedentes entonces poner término a este seminario que, bueno, deja miles de preguntas, de interrogantes y que probablemente esperamos poder responderlas conjuntamente. ¿Ah? Así que muchísimas gracias a la gente que está escribiendo por los roles. Está el contacto, el correo de contacto, ahí los vamos a enviar. Muchísimas gracias, Álvaro, Pedro Pablo, Claudia, que les vaya muy bien, ¿eh? Cuídense. Gracias.